Bien, jóvenes, espero se encuentren bien. Siempre con ustedes el profesor Héctor Efraín Waters en la clase de Ciencias Naturales para octavo grado del Instituto Departamental León Alvarado, en la jornada matutina, secciones 1, 2, 3, 4 y 10. El tema que nos toca ver hoy, jóvenes, son los gases que rodean la Tierra. Vamos a dar inicio. ¿Cuáles son esos gases que rodean la Tierra? La atmósfera es la capa de gases que envuelve la Tierra y está compuesta por lo que es el aire y partículas en suspensión. El aire es una mezcla de gases en diferente proporción, pero los que más sobresalen dentro del aire son el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y otros gases. Hablemos del nitrógeno. El nitrógeno, jóvenes, es un gas que lo necesitan mucho las plantas en nuestro planeta para llevar a cabo su proceso de fotosíntesis. Ese se obtiene a través de la atmósfera. Incluso el nitrógeno se encuentra en nuestro cuerpo en pequeñas cantidades. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y sudamos. El sudor, jóvenes, es un líquido que en su mayoría está formado por compuestos nitrogenados. Por eso ustedes pueden ver que después de que alguien suda, se siente un mal olor en la persona, pero es por esto, porque contiene compuestos nitrogenados, o sea, compuestos de nitrógeno en el sudor. El oxígeno ya sabemos que es el gas que nosotros necesitamos para poder hacer el intercambio gaseoso dentro de nuestros pulmones. O sea, inhalamos oxígeno y desechamos dióxido de carbono. El dióxido de carbono ya sabemos que es parte esencial para que las plantas puedan llevar a cabo su proceso de alimentación o fotosíntesis. Y el vapor de agua que se da por el calentamiento generalmente del sol en las aguas, ¿verdad? Y también otros gases que están formando parte de él. Seguimos con los componentes de la atmósfera. Tenemos que el nitrógeno corresponde al 78% de la totalidad del aire, o sea que la mayor parte del aire es nitrógeno, en un 78%. Es un gas poco reactivo, apenas se disuelve en agua. Hablemos del oxígeno. Es un gas de fácil reacción. Los seres vivos necesitan en su mayoría de él para poder vivir, lo que hablábamos, ¿verdad? Y representa solo el 21% del aire. O sea que de ese 21% es que nosotros podemos vivir. El dióxido de carbono es un producto de combustión. Oiga bien, combustión generalmente cuando... ¿A qué se refiere esto de la combustión? Cuando hablamos de motores, cuando hablamos de fábricas que tienen motores a gasolina, generalmente esto genera este dióxido de carbono, incluso también monóxido de carbono, que es otro gas que también está en la atmósfera, generalmente por acción de los combustibles fósiles. ¿Va? Todos los automóviles se podría decir que despiden este tipo de dióxido de carbono y es malo para la respiración de los seres vivos, ¿va? Aparte del que nosotros exhalamos, ¿va? Después de que respiramos. Corresponde esto al 0.033% del total. ¿Cuáles son las características y propiedades de la atmósfera, jóvenes? Tenemos ahí la densidad. ¿A qué se refiere con esto? Al ascender en altura, la densidad de la atmósfera disminuye. O sea, cada vez que un objeto va hacia arriba, la densidad de la atmósfera va disminuyendo. Cuando se escala una montaña o un punto muy elevado, notamos que el aire es más ligero. Esto es porque la mayor parte de las masas del aire está en las zonas bajas atraída por la gravedad. Esto lo pueden ver incluso ustedes hasta en el fútbol, ¿va? Que hay equipos de fútbol que llevan a esos equipos a lugares muy altos, donde casi no se puede respirar bien. Entonces esos equipos se cansan y gracias a esa estrategia logran ganar los partidos, ¿va? En algunos casos se da esto, en el caso de Bolivia, incluso México, ¿va? En el estadio aquel famoso. Luego tenemos lo que es la presión. Es el resultado de dividir la fuerza y el área sobre la cual se está aplicando dicha fuerza. Esta ejerce presión sobre la superficie terrestre y disminuye con la altura. ¿Qué significa esto? Ejerce presión sobre la superficie y disminuye con la altura. O sea que entre más alto está hay menos presión. Luego hablamos otra vez de la densidad y la presión del aire disminuyen con la altura. Esto afecta la respiración de los seres humanos al disminuir la concentración de oxígeno. Por eso es que todas las personas, por ejemplo, esas personas de la Fuerza Aérea que andan esos aviones de guerra, generalmente tienen que colocarse en la boca un aparato que les tapa la boca y la nariz que les proporciona el oxígeno que en esa zona no lo encuentran.
Si no hicieran esto, ellos se desmayarían en pleno avión y terminarían estrellándose en algún lado, estrellándose y muriendo. Entonces, vale la pena destacar esto porque incluso hasta en los aviones comerciales, cuando el avión sube demasiado hacia el cielo, se desprenden unas mascarillas y unas cosas con oxígeno que uno se las pone en la boca y en la nariz para poder respirar cuando el avión va a una altura muy exagerada. Bien, seguimos hablando de las características. Vamos a hablar un poquito acerca del color de la atmósfera. Esta no tiene color. El color azul generalmente se percibe durante el día. Se debe a que las moléculas de agua dispersan la luz blanca procedente del sol. Lo mismo sucede con el fenómeno del agua en los mares, ¿va? Que uno la mira azul, pero no tiene color. Generalmente se debe a este fenómeno también. Hablamos de la temperatura. En el aire tiende a disminuir con la altura. Sin embargo, en algunas regiones altas de la atmósfera la temperatura aumenta porque algunos gases absorben las radiaciones solares produciendo cambios de temperatura. Significa esto, jóvenes, que algunos gases absorben las radiaciones en la parte atmosférica y producen cambios en la temperatura, lo que hablábamos de efecto invernadero. Entonces, cabe mencionar eso ahí. La atmósfera parece una capa uniforme, pero su temperatura cambia irregularmente con la altitud, lo que hablábamos anteriormente. Luego, en este dibujo que tenemos acá, jóvenes, podemos ver nosotros las capas de la atmósfera. Tenemos la troposfera, que es la que está más cerca de nosotros. La temperatura aquí es de 15 grados Celsius hasta menos 60, dependiendo hasta dónde vaya subiendo el objeto. Luego tenemos la estratosfera, que va de menos 60 grados a menos 5 grados Celsius, o sea, una temperatura bajísima. En algunas películas se ha podido ver esto, que entre más sube un objeto, la temperatura es mucho menor. ¿Qué significa esto? Que todos estos objetos, como esas naves que mandan al espacio, tienen que estar construidas para soportar tanto el extremo frío como el extremo calor en la parte más alta de la atmósfera. Entonces, luego tenemos lo que es la mesósfera, que la temperatura aquí va hasta los menos 95 grados Celsius, que es una temperatura increíblemente baja de congelación. Por eso es que cuando un objeto sube más de lo que debe subir, se congela y cae congelado hacia el suelo. Ya para finalizar tenemos la termósfera, jóvenes, que aquí, como su nombre lo dice, termo, significa que es la capa más caliente, que puede llegar desde 1000 grados Celsius hasta 1500 grados Celsius. Por eso es que cuando un objeto viene de aquí del espacio y cae hacia la órbita terrestre, agarra fuego. ¿Por qué? Porque está entrando o está cruzando la termósfera y ahí hay demasiado calor. Por eso es que cuando entra un meteorito o pedazos de un satélite, entonces estos agarran fuego, ¿verdad? Y se va disipando el fuego hasta que cae dentro de lo que es el planeta, ¿verdad? Y la exósfera, que es la capa más externa, que ya es prácticamente donde los gases se disuelven y forman parte del espacio. Bien, jóvenes, hasta aquí nos vamos a quedar. Este es el primer video. En el segundo video vamos a explicar la otra parte. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bendiciones.